Mi nombre es Marielita Escalante Ramírez. Soy alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, de la licenciatura en enfermería. Actualmente estoy cursando por el octavo semestre en la asignatura de hemato-oncología y voy a presentar el tema de cáncer de mama. De primera instancia, el contenido de esta exposición va a ser la introducción al cáncer, el cáncer de mama, el panorama epidemiológico, la fisiopatología del cáncer de mama, el cuadro clínico, tratamiento de intervención de enfermería, conclusión y referencias bibliográficas. Bueno, para iniciar, es importante entender qué es el cáncer y en este se define como una enfermedad caracterizada por la proliferación neoplásica de las células con la capacidad de invadir eh, estructuras tisulares y metástasis a sitios distantes. Es decir, que vamos a tener neoplasia, que viene siendo el crecimiento normal y descontrolado de las células. Esto viene siendo por la pérdida de los mecanismos reguladores de lo que es el ciclo celular. Entonces tenemos que hay una mala replicación de las células, por consiguiente hay una normalidad y esa célula queda así. Entonces esa célula está dañada y se vuelve a replicar. Entonces vamos a tener una replicación de una célula normal y descontrolada, provocando que se cree una tumoración o un conjunto de esas células y se van a situar en algún punto del cuerpo, ¿no? Posteriormente, pues este va a crecer, se va a nutrir y va a poder viajar a través del cuerpo por las diferentes vías que vendría siendo el sistema linfático, el sistema circulatorio y a raíz de esto pues va a poder situarse en otros sitios del cuerpo, es decir, va a tener una metástasis, ¿no? Una expansión y pues va a provocar más cosas. Teniendo aclarado este punto, tenemos que el cáncer de mama va a ser la neoplasia maligna que se desarrolla a partir de las células epitelarias de la glándula mamaria. Es importante recalcar que se incluyen lo que son los conductos galactófagos y los lobulillos mamarios. Es decir, tenemos un crecimiento anormal y descontrolado de unas células en cualquier punto anatómico de la mama en el que se va a hacer un tumor, ese tumor va a crecer, se va a nutrir, este, va a, va a poder viajar y va a poder hacer metástasis de cualquier, bueno, o en sitios distantes del cuerpo. Básicamente, el cáncer de mama. Es muy importante recalcar que en el panorama epidemiológico a nivel mundial, según la OMS, Eh, nos destaca los siguientes puntos. En el 2022 se estima que el cáncer de mama fue el más común diagnosticado en mujeres en 157 de los 185 países. En el 2020 se registraron aproximadamente 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama a nivel global. Igual fue la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, provocando alrededor de 685.000 fallecimientos en el 2020. Desafortunadamente, la mortalidad del cáncer de mama pues suele ser proporcionalmente mayor a los en países de ingresos bajos o medianos. Esto pues básicamente es porque tienen un acceso limitado pues al tratamiento. Se estima que entre el 0.5 al 1% de los casos de cáncer de mama pues van a afectar a los hombres. Yéndonos a la parte del panorama epidemiológico a nivel México, según el INEGI, tenemos que en el 2022 se registraron 23.790 casos nuevos de cáncer de mama en personas de 20 años o más. En el 2023 se registraron 8.034 muertes por cáncer de mama en la población de 20 años o más, de las cuales el 99.5% ocurrieron en mujeres. La tasa de mortalidad en mujeres de 20 años o más por cáncer de mama fue de 17.9 por cada 100.000 en el 2023 y desafortunadamente hay un gran porcentaje significativo de los casos que se detectan en etapas tardías, lo que implica una negativa en el pronóstico y en las opciones de tratamiento que tienen las mujeres o hombres. Y por último tenemos que la edad promedio de diagnóstico se sitúa alrededor de los 58 años de edad.
Pero bien, ¿cómo pasamos o qué es lo que ocasiona? ¿Cuál es el evento primario que va a ocasionar que nuestra célula normal se vuelva una célula cancerosa, una célula anormal? ¿Qué es lo que va a provocar, no? En este caso, en la fisiopatología, en el punto uno que vendría siendo el inicio, pues la literatura mencionaba que va a ser mediante la adquisición de alteraciones genéticas o epigenéticas. En el caso de las alteraciones genéticas, pues va a ser meramente por una alteración genética somática. Se recalca que es mediante la mutación puntual, delegación, inserción y modificación genética, translocaciones cromosómicas. En este caso, los oncogenes son genes que cuando mutan o se sobreexpresan pueden promover el crecimiento celular descontrolado. En este caso, los oncogenes que vienen relacionados al cáncer de mama, pues es el ERB2 y el EER2. En el caso de los genes supresores de tumores, son genes que normalmente frenan el crecimiento normal de las células y pues o que reparan el ADN dañado, que en este caso pues si hay una supresión, o sea, no hay su función como tal, pues no pueden limitar o destruir esas células que están dañadas y por lo cual pues se tienden a replicar. En este caso, en el cáncer de mama, pues se habla del TP53 o TPM. Bueno, en la parte de las implicaciones de alteraciones epigenéticas, pues tenemos que va a haber una alteración en la metilación del ADN, la modificación de los sistemas reguladores de la microARNS, que es básicamente una alteración epigenética en el genoma de una célula epitelial mamaria. En este caso, eh, la metilación básicamente es el cómo lee las células el ADN, ¿no? En este caso, la metilación de los promotores de los genes opresores del tumor en un evento común en el cáncer. Es decir, normalmente cuando ya hay un proceso canceroso, pues hay una metilación que no se pueden leer correctamente lo que es el ADN. En las modificaciones de histomas, pues básicamente es que los sistemas pues son unas proteínas y en estos son donde se enrolla el ADN. Entonces, si tenemos una modificación de estas dichas proteínas, pues no se va a poder leer de manera correcta el ADN porque no está bien o la estructura no está bien, por lo cual pues va a haber una afección en su expresión, o sea, se leyó mal y por lo cual salió mal. Y tenemos por último lo que son los reguladores de lo por microARNS, que bueno, estas van a ser moléculas de ARN no condicionantes que pueden unirse a ARN mensajero y bloquear la conducción de la proteína o degradarlo, silenciando la expresión genética. Bueno, pasando al punto 2 de la fisiopatología, tenemos que ya por estas alteraciones genéticas, pues hubo una mala replicación y tenemos una célula dañada. Bueno, en este caso, en nuestro punto 2 viene siendo la promoción, que es la proliferación celular anormal y expresión clonal. En este caso, pues van a ser aquellos factores en las células que estas ya tienen una ventaja de proliferativa debido a las alteraciones genéticas, o sea, ya están mal formadas como vendría siendo, y lo que va a resultar por una proliferación celular descontrolada y la formación de un clon celular anormal. Es decir, esa célula que por el motivo que se haya pues replicado mal, se va a poder clonar y va a replicar más células anormales. En este caso se habla que intervienen lo que son los factores hormonales, que vienen siendo las hormonas específicas de estrógeno y progesterona. En este caso, la unión del estrógeno y la progesterona a receptores activan a veces la señalización de, de la proliferación
de la célula, es decir, en este caso son o sea, de la que nuestras hormonas se integran a los receptores, en este caso el estrógeno y la progesterona, a los receptores RA alfa y R beta. Igual hay unos factores que son de crecimientos, en este caso se recalca el GF y el IGF, y señalan el microambiente tisular que pueden actuar como promotores de esta expansión clonal. En el caso, bueno, en el siguiente punto tenemos el 3 que es el de progresión. En este caso, a medida que el clon de la célula anormal se expande, puede ocurrir alteraciones genéticas epigenéticas secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos nuestra célula que se formó mal. Esa célula se replicó y ahora tenemos muchas células anormales replicadas, ¿no? ¿Qué va a ocasionar esto? Que tengan la capacidad de evadir la apoptosis, es decir, que no puedan ser destruidas. Estas mismas células pues van a crear lo que es la angiogénesis sostenida, que esto básicamente es la formación de nuevos vasos sanguíneos para nutrir ese tumor, esa acumulación de células anormales y la invasión de la membrana basal en el tejido tisular, es decir, que van a invadir otros tejidos circundantes a el tumor. Y bueno, la adquisición de la capacidad de metástasis, es decir, que esas células cancerosas que componen el tumor se pueden separar y pueden viajar por las distintas corrientes. Bueno, en la fisiopatología, en el punto 4 tenemos lo que es la metástasis. En este caso, ya las células cancerosas pues adquieren la capacidad de desprenderse del tumor primario y van a poder invadir lo que son los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. Y estos pues van a sobrevivir a la circulación y se van a extravasar a otros órganos distantes y pues los van a colonizar, creando pues lo que viene siendo microambientes y pues se va a formar lo que es la metástasis o en este caso se dice metástasis secundaria. Y por último tenemos el paso 5 que es la heterogeneidad tumoral y evolución clonal continua, es decir, que a lo largo de la progresión tumoral y de la metástasis, las células cancerosas van a continuar acumulándose nuevas alteraciones genéticas y epigenéticas. Y pues va a ocasionar pues la parte de la heterogeneidad tumoral. Y es decir, que estas células pues se van a seguir clonando y van a haber subclones de las células dentro del tumor primario. Es decir, va a haber el crecimiento del tumor y pues con la capacidad de poder este, ir a otras partes del cuerpo. Bueno, para entender un poquito mejor lo que es el cáncer de mama, es importante entender los estadios del cáncer de mama. En este caso, mediante una ilustración, tenemos el estadio cero, que igual es como conocido como el in situs, porque va a haber un tumor pero va a ser, digamos, una tumoración en un conjunto de células por este crecimiento anormal que va a estar situado, no se caracteriza por ser menor a 2 centímetros, pero solo va a ser eso. En muchas ocasiones, pues no es palpable. Tiene que ser mediante estudios específicos que posteriormente se van a explicar. En el estadio uno pues tenemos que ya vamos a tener un tumor invasivo, es decir, va a empezar a invadir lo que son las estructuras que lo circundan y pues puede ser como el tejido muscular, pueden ser los ganglios y todo eso, pero este pues se caracteriza por ser aún pequeño, o sea, es menor a 2 centímetros. En el estadio 2 sí, en el estadio 2 tenemos que el tumor pues va a comenzar a aumentar, va a medir entre 2 a 5 centímetros y este se subdivide en estadio 2A y estadio 2B. En el estadio 2A, pues este va a medir entre 2 a 5 centímetros, pero no va a haber alteración que afecte ganglios. Pero en el estadio 2B puede que no sea realmente tan grande, pero que sí esté alterando los ganglios. En el estadio 3, pues tenemos que
el tumor pues va a ser mayor a 5 centímetros. Y este igual se subdivide en estadio A, B, 3A, 3B, 3C, en el cual tenemos un tumor de 5 centímetros y una alteración o una expansión a los ganglios. En el 3B tenemos que este vaya a tener una expansión, una alteración en lo que viene siendo la piel, el músculo, los tejidos circundantes a lo que es el tumor y más allá. Y en el estadio 3B, pues tenemos que este va a colonizar lo que son los ganglios cercanos. Y bueno, en el estadio 4 pues en este, pues ya se caracteriza por que el tumor ya invadió, por ejemplo, más ganglios y pues ya se puede diseminar a través del cuerpo y implantarse o estacionarse en otros órganos. En la parte del cuadro clínico realmente eh, eh, hay ciertas características definitorias ya en un cáncer, pues digamos, avanzado, pero el cuadro clínico en el cáncer en los primeros estadios, pues es casi que asintomático. Normalmente no hay apariciones de signos característicos de lo que es el cáncer, pero en general hay aparición de hoyuelos, retracción de pezón, cambios en la forma de la mama, puede haber algún tipo de secreción, va a haber la aparición de piel de naranja, puede haber bultos, puede haber enrojecimiento de la mama, puede haber crecimiento de lo que son venas o que esto se vea más o se vea más vascularizado. Puede haber la aparición de masas y el endurecimiento como tal de la mama. Pero para entenderlo de manera más específica, em, en las etapas tempranas, que viene siendo un estadio 1 y 2, tenemos que generalmente estos pues van en sus etapas iniciales, no va a haber síntomas, es asintomático, pero puede ocurrir que a medida que se avanza o mediante un tamizaje tomográfico o en este caso vendría siendo una mastografía, pues se puede revelar si hay la presencia de una tumoración en sus etapas muy tempranas. En este caso, mediante el estudio del tamizaje, pues se puede revelar microcalcificaciones sospechosas, distorsiones arquitectónicas de la masa, y de la mama y de la masa, pues no es palpable porque realmente es muy pequeña. Entonces, en este caso, pues se va a caracterizar nuestro cuadro clínico en que no va a haber una masa palpable. Esta puede ser sustancialmente única, de consistencia firme, bordes irregulares y no dolorosa a la palpación. Igual es importante destacar que que puede haber una movilización de la masa sin restricción de los tejidos adyacentes. Igual, pudiera presentarse en lo que es la retracción cutánea focalizada o cambios sutiles en el contorno de la mama. Sutiles, pues a veces son muy mínimos. En el caso del pezón, pues habitualmente no va a tener alteraciones. En Pudiera haber lo que es el prurito, ardor o dolor, pero son mínimos. Y en la parte de los ganglios linfáticos regionales, pues no, en las etapas tempranas, pues los ganglios normalmente no van a ser palpables, ya que pues no están alterados, solo es una pequeña tumoración que a veces no es posible a la exploración física, solo mediante tamizajes. Em, en lo que son las etapas localmente avanzadas, nos situamos en el estadio 2 y en el estadio 3. En este caso, pues sí vamos a tener una masa mamaria presente de mayor tamaño. Y bueno, esta se puede evidenciar a través de la pared, se puede adherir en la pared torácica, la piel, y esta va a tener una limitación de su movilidad. Igual va a haber una alteración cutánea, en este caso se hace referencia que va a haber signos de inflamación dérmica, de filtración dérmica, incluyendo lo que es la piel naranja.
En el caso del pezón, pues pueden observarse alteraciones o inversión del pezón y lo que pudiera ser la secreción patológica, en este caso puede ser serosa, hemática o purulenta. Y en la parte de los ganglios linfáticos regionales, pues se evidencian a veces linfadenopatía axilar palpable y esta pues es característica porque va a haber nódulos linfáticos aumentados de tamaño, firmes o pétreos. En ocasiones los conglomerados o adheridos entre sí. Continuando en la parte del cuadro clínico, tenemos que ya en el grado pues 4 tenemos la etapa metastásica. Pues en esta etapa básicamente el cuadro clínico ya no va a ser solo en la parte de la mama, sino que vamos a tener manifestaciones sistémicas. ¿Por qué? Porque el cáncer se alojó en otras partes del cuerpo y las alteraciones de estas pues va a ser meramente donde la etapa de o parte del cuerpo donde se tenga pues la metástasis y pues los signos lo van a reflejar. En este caso, pues coloqué varias opciones, ¿no? En este caso, si hay una metástasis ósea, se habla que en el cuadro clínico pues va a haber dolor persistente, puede haber fracturas patológicas porque hay una debilitación de lo que es la masa ósea, puede incluso haber hipercalemia. Si hay una metástasis pulmonar, pues va a haber distenia, tos crónica, puede haber hasta derrame pleural. En el caso si tenemos una metástasis hepática, pues puede haber presencia de ictericia, hepatomegalia, dolor en el hipocondrio derecho, ascitis. Si hay una metástasis a nivel cerebral, pues vamos a tener una cefalea persistente, déficit neurológico focales, que vendría siendo las paresias, alteraciones sensoriales, puede haber convulsiones, alteraciones del estado de conciencia. Y si pues se sitúa en alguna otra localización, pues te vamos a tener lo que es el linfadenopatía a distancia y va a ser una afección a órganos abdominales, ¿no? Es importante señalar que ya una persona que tenga un estadio 4 pues es un estadio avanzado, ¿no? Entonces, pues va a tener, digamos que un cuadro de síntomas generales. En este caso, pues va a haber astenia, que es básicamente va a tener mucho cansancio, va a haber anorexia, pérdida de peso no intencional, catexia, etcétera, ¿no? Es importante igual recalcar que van a seguir esos hallazgos primarios en la mama, es decir, esas alteraciones de la estructura de la mama, porque ahí inició el cáncer, ahí es la parte primaria y lo demás es la parte secundaria, y van a seguir esas alteraciones características que se vieron anteriormente. Bueno, en la parte del tratamiento, según la guía de práctica clínica para la prevención y tratamiento del cáncer de mama, hay diferentes tratamientos y el tratamiento va a ser meramente al cuadro clínico y a la paciente conforme a sus necesidades y su grado de estadio de cáncer que tenga. Entonces, yo dividí el tratamiento de dos maneras. Tenemos el tratamiento local, lo que viene siendo la cirugía. Pues, es un tratamiento que se puede utilizar tanto en etapas tempranas como en etapas avanzadas. En este caso, pues se puede hacer lo que es la cirugía conservadora de mama, que vendría siendo la tumorectomía o la cuadrectomía, que es básicamente la remoción del tumor de la mama, pero se va a quitar lo que es un margen de tejido sano. Y seguida de esta, generalmente se acompaña de radioterapia. Igual tenemos lo que es la mastectomía total o radical modificada, que pues es la remoción de toda la mama y pues puede tener igual una reconstrucción mamaria inmediata o tardía. Eh, Igual se pueden optar por lo que son cirugías ganglionares, en la que es básicamente para evaluar la extensión de la enfermedad a los ganglios linfáticos regionales.
Otro tratamiento local viene siendo lo que es la radioterapia. Esta se utiliza para eliminar las células cancerosas residuales después de la cirugía conservadora. Y bueno, en caso de los tumores localmente avanzados, pues se utiliza para controlar la metástasis, es decir, que pues no eh, avance más. En la segunda división, pues tenemos los tratamientos sistémicos y estos pues son tratamientos para tratar o prevenir la diseminación del cáncer a otras partes del cuerpo. En este caso, pues viene siendo la quimioterapia, la cual va a usar un formado para destruir las células cancerosas, ¿no? Este puede ser ayudante después de la cirugía o coayudante antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor o para evitar más metástasis. Tenemos lo que es la terapia hormonal o terapia endocrina. Esta se utiliza en tumores con receptores hormonales positivos, que es el ER positivo y el RP positivo, ¿no? Esta pues solo se utiliza para en pacientes muy específicos. Y tenemos lo que es la inmunoterapia. En este caso, pues se va a utilizar para estimular el sistema inmunológico del paciente para que ataque las células cancerosas. Y bueno, se pueden utilizar pues en diferentes etapas, pero normalmente se utiliza para el cáncer de mama pues en estadios avanzados. Y bueno, igual podemos ver el tratamiento conforme la etapa o el estadio que tenga de que tenga el cáncer, ¿no? En la etapa cero o carcinoma in situ, generalmente se trata con cirugía y pues con cirugía y con radioterapia. O si tiene la parte de los marcadores, sería con la terapia normal. En la etapa uno a la etapa 3 pues tenemos que va a ser un cáncer de mama temprano y localmente avanzado, ¿no? En el tratamiento, pues se suele hacer una combinación en lo que es la cirugía, la radioterapia, la terapia sistémica, incluso la inmunoterapia, antes o después de la cirugía. Y bueno, y de esto va a depender realmente de la valoración y meramente del caso tratamiento que necesite pues la paciente. Y en la etapa 4 que ya viene siendo un estadio avanzado metastásico, pues en este caso se va a tratar de centrar en controlar la metástasis, ayudar a aliviar la parte del cuadro clínico de los síntomas y pues ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. A veces en muchas ocasiones, pues esta viene siendo una vertiente más paliativa. Bueno, importante mencionar la parte de las intervenciones de enfermería. Realmente enfermería está presente en todas las facetas del cáncer de mama, o sea, desde la prevención hasta de prevención, tratamiento y en las etapas finales de la vida, no en algunos casos. Entonces, en este caso, pues tenemos una paciente con que tenga ya un diagnóstico de cáncer en el estadio que lo tenga, ¿no? Entonces, nosotros como personal de enfermería, pues tenemos que proporcionar información clara y comprensible para la paciente o el paciente. En este caso, pues nosotros debemos explicar lo que es el diagnóstico, las opciones de tratamiento, los efectos secundarios, el pronóstico para que el paciente pueda realmente evaluar la información y entender el proceso por el que está pasando tu cuerpo o esta parte patológica. Debemos brindar mucho apoyo emocional centrado en la escucha activa, en la validación de los sentimientos que tengan en ese momento, en fomentar la confianza, en ser muy empáticos para ayudar. Igual se hace el fomento de mecanismos de afrontamiento saludables, es decir, el afrontamiento saludable al estrés, la ansiedad o la depresión, que pues, son cosas que van de la mano en parte de toda esta patología, o bien facilitar el acceso a los recursos de apoyo. Aquí nos enfocamos más que nada, pues brindar la manera de apoyarla
o apoyarlo mediante un equipo multidisciplinario. Enfermería igual está muy presente en la parte de la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, más allá de que enfermería la aplique, ponga meramente el tratamiento pues ya prescrito. Pues sí, sí nos centramos mucho en el manejo de lo que cause. Entonces, debemos hacer un manejo de lo que son las náuseas y vómito, como pues con la medicación prescrita y ayudando mucho al paciente con con recomendaciones dietéticas. Este, igual estamos muy presentes en la prevención y manejo de la mucositis. En este caso, como son terapias realmente muy agresivas para el paciente, pues lo inmunodeprime y es más propenso a tener distintas patologías, ¿no? En este caso, la mucositis. Nosotros pues, debemos encargar de vigilar mucho lo que es la higiene bucal, proporcionar enjuagues prescritos, incluso por proporcionar analgesia tópica, pues para ayudar con la mucositis. E igual el manejo de la mielosupresión. En este caso, pues debemos tener muy presente lo que es la prevención de infecciones, ya que pues están inmunocomprometidos. Aquí podríamos manejar mucho lo que es si están, pues es un paciente ingresado hospitalariamente hablando, pues lo que es el aislamiento protector o bien todas las medidas de higiene para prevenir, pero darle va a ser lo más propenso a que tenga una infección. El manejo de alopecia, aquí pues es prácticamente mucho apoyo emocional a la situación en la que está pasando el paciente. En el cuidado de la piel, aquí va un poquito más enfocado en lo que es la radioterapia, pero se tiene que manejar mucho lo que es la vigilancia del estado de la piel y proporcionar mucha hidratación y mucho cuidado, por ejemplo, con la movilización. Y en la parte del manejo de la fatiga, pues tenemos que ayudar al paciente con el fomento del descanso y el manejo de la energía, básicamente. Igual la enfermería pues está presente en los cuidados postquirúrgicos, que viene siendo en la parte seguimos en la parte del tratamiento, ¿no? Aquí básicamente pues es un manejo de dolor con la administración de analgésicos prescritos. Tenemos cuidado de la herida quirúrgica, recordando que a veces el tratamiento quirúrgico pues va acompañado de radioterapia o quimioterapia, etcétera, pues aún tenemos un paciente inmunocomprometido, entonces son más propensos a tener infecciones. Entonces es muy importante pues la vigilancia de signos de infección temprana en lo que es la herida quirúrgica. La movilización temprana ayuda mucho a prevenir lo que es la trombosis y lo que es el linfedema y ayuda a mejorar, bueno, ayuda a la recuperación del paciente. Igual podemos ayudar en la parte que son ejercicios post-mastectomía, que es para fortalecer, y pues la prevención y manejo de las linfonemas, que es básicamente proporcionar mucho la parte de la movilidad del paciente. Y en una igual de las etapas pues importantes en las que enfermería está presente, pues ese cuidado, son los cuidados paliativos y al final de la vida, muchas ocasiones, como se había mencionado anteriormente, pues se diagnostican en etapas pues ya metastásicas que ya recubren muchas partes del cuerpo y hay mucha alteración, hay mucho ya daño en otros órganos y pues a veces ya la proporción del tratamiento pues viene siendo meramente paliativa. En este caso, pues se menciona lo que es el manejo del dolor y otros síntomas en las cuales pues vamos a proporcionar analgésicos y vamos a mantener un ambiente de confort para el paciente, ayudar a disminuir las náuseas con los distintos medicamentos o medidas que requiera. En este caso, pues sí se requiere mucha empatía para tener un apoyo emocional eficaz y si el paciente lo requiere y quiere, pues apoyo en la parte espiritual. Igual se fomenta mucho lo que es el apoyo familiar o de los seres queridos para que el paciente pues tenga un mejor ambiente de confort y recalca la planificación anticipada de la atención, es decir, pues ya tenemos que van a ser los cuidados paliativos, pues hay algunas situaciones en las que ya uno puede estar preparado, no así decirlo, para poderla darle una atención
óptima y precisa. Y bueno, ya en la parte de las conclusiones, pues el cáncer de mama realmente presenta un desafío, pues digamos, global, porque hay muchos casos presentes actualmente. Desafortunadamente, eh, no es muy, o sea, es difícil de diagnosticar si no hay un correcto tamizaje, ya que pues porque solo mediante el tamizaje se puede detectar en estadios tempranos, ¿no? En los que pudiera ser o pudiera tener una reacción más favorable a los tratamientos, pero desafortunadamente pues no hay mucho acceso a eso y pues cuando se detecta en estadios pues avanzados a veces no hay muchas opciones de tratamiento o a veces las mujeres pues no tienen esa facilidad para adquirir esas, esos dichos tratamientos. Y bueno, pues afortunadamente pues hay una gran vertiente para poder trabajar, es decir, hay muchas opciones para poder tratar lo que es el cáncer de mama, pero pues sí es muy limitada pues su atención, su adquisición, pues dependiendo lo que es el sistema de salud y pues tal vez el ingreso de los pacientes. Y bueno, en la parte de las intervenciones de enfermería, pues la enfermería siempre desempeña un papel fundamental y crucial en la educación, en el apoyo y en el manejo de toda la parte del cuadro clínico del paciente. Las medidas pues, quirúrgicas y pues más que nada pues la promoción y para ayudar a mejorarles su calidad de vida. Y pues eso es todo. En las referencias bibliográficas, pues se utilizó información de las guías de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, del INEGI, de la OMS y de la Sociedad Americana de Oncología. Muchas gracias.